Buen día, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy en este primer seminario web sobre un ciclo muy interesante que vamos a tener. Así que vamos a comenzar de una vez. El webinar de hoy se llama Minería Metálica, amenazas para los ecosistemas de montaña. Y antes de entrar en materia, quisiera comentarles un poco acerca de AIDA. AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Es una organización regional no gubernamental de derecho ambiental que desde 1998 trabaja para la protección de ecosistemas amenazados y las comunidades que dependen de ellos en el continente americano. Nos fundamentamos en el derecho, la ciencia y las comunicaciones para sumar a la causa de un ambiente sano para todos y todas en nuestro continente. Ahora, para hablarles un poco sobre este evento que vamos a tener y esta serie de seminarios web, que los invitamos a mantenerse al tanto, se está titulada Extractivismos y Defensa Territorial desde la Ciencia. En esta serie de seminarios web vamos a hablar desde la ciencia sobre los impactos de la extracción de los recursos minero-energéticos en algunos ecosistemas más vulnerables en la región latinoamericana y cómo han sido la implementación de los procesos en defensa de estos ecosistemas. La serie contará con 3 ciclos de seminarios web en donde abordaremos 3 grandes temáticas. La primera que nos trae hoy a este seminario es sobre minería metálica. El segundo ciclo va a ser sobre combustibles fósiles y las nuevas fronteras del extractivismo será el último ciclo que vamos a tener. Así que los invitamos a que se mantengan en contacto y pendientes a los nuevos webinars que vamos a estar publicando y que vamos a estar invitándolos a participar. En específico, en esta primera sesión vamos a hablar sobre la minería metálica y cómo afecta a los ecosistemas de montaña o ecosistemas montanos que componen la zona alta de las cuencas hidrográficas de los Andes tropicales. Entonces, vamos a ver cómo las vulnerabilidades de estos ecosistemas son amenazados por la minería metálica. Se expondrán y analizarán casos de defensa del agua y del territorio en la zona, enfatizando el rol de la ciencia. Ahora, nada más para volver a recordar y extender esa invitación para los futuros seminarios web, aquí tenemos los 3 siguientes que vamos a tener. El próximo va a ser sobre minería de litio, evidencias del hiperconsumo de agua en la Puna. El tercero va a ser sobre minería ilegal y su impacto en la hidrografía amazónica. Y el cuarto va a ser sobre la minería a fondo marino. El segundo ciclo, como les mencioné, va a ser sobre combustibles fósiles. Así que nuevamente les recuerdo mantenerse pendientes y atentos a las publicaciones que vamos a estar haciendo de cuándo van a ser estos seminarios. Ahora ya para continuar con este webinar de hoy, vamos a tratar estas 3 presentaciones. La primera va a ser sobre una breve introducción sobre el panorama de la minería en los Andes tropicales a cargo de David Cañas. Boris Ochoa nos va a comentar sobre los ecosistemas de montaña y sus interrelaciones. Y finalmente, Hernán Morantes nos va a presentar el caso del páramo de Santurbán en Colombia. Después de eso vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y finalmente vamos a concluir con el seminario dando un cierre. Y nada más, me presento, yo soy Javier Oviedo, voy a estar acompañándolos hoy y haciendo de moderador. Soy parte del equipo de ciencias de AIDA, así que muchísimas gracias. Y bueno, para presentar a nuestros panelistas expertos, tengo el gusto de presentar a mi compañero David Cañas. David es ecuatoriano y geógrafo. Posee una maestría en análisis geoespacial de la Universidad de Londres. David funge como asesor científico de AIDA desde hace más de 2 años, aportando desde su amplia experiencia en estudios de impacto ambiental e identificación de conflictos ambientales. Boris Ochoa también es ecuatoriano, es ingeniero civil e ingeniero hidráulico de profesión. Cuenta con una maestría en hidrología y manejo de recursos hídricos y un doctorado en hidrología e ingeniería civil del Imperial College de Londres. Boris es fundador del ATUC Consultoría Estratégica y cuenta con múltiples publicaciones científicas. Hernán Morantes es colombiano, abogado y especialista en Derecho Administrativo. Tiene un máster en Regulación Minero-Energética de la Universidad Externado de Colombia
y además es integrante de la Comisión Jurídica del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Ahora, para ir ya terminando y darle paso a nuestros panelistas expertos, nada más recordarles que tenemos un espacio de preguntas en el Zoom que aparece como QA, entonces, o Q y A, donde pueden hacer las preguntas o las pueden hacer llegar por el chat también. De ser posible, les pedimos por favor que especifiquen a quién va dirigida la pregunta. Y aprovecho también para invitarlos a que se presenten, nos comenten quiénes son, de dónde se conectan en el espacio del chat. Y ya para nada más invitarlos también a continuar en contacto con nosotros y aprender más sobre la declaración para páramos la declaración para la protección de los páramos y el bosque montano en los Andes tropicales, la cual fue presentada esta declaración en la Conferencia de las Partes, o la COP16, sobre el convenio de en el convenio sobre la diversidad biológica, ocurrida ahora en Cali, Colombia, hace recientemente, en donde 20 organizaciones instaron a los estados a adoptar regulaciones y compromisos para proteger los páramos y bosques montanos. Entonces, se solicita la prohibición de la minería a gran escala en estos ecosistemas por su papel crucial en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad. También se pide en esta declaración el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan estas zonas y el reconocimiento de sus prácticas sostenibles. Así que los invito a conocer más sobre esta declaración. Pueden escanear el código QR que se encuentra presentándose en este momento y ya pronto les comparto también el link para que para que puedan aprender más de ella. Y nada más. Les dejo también aquí la información sobre AIDA y las redes sociales, invitarlos a que nos sigan en el Facebook, Twitter o X y Instagram. Entonces pueden también escanear el código QR para conocer más acerca de la organización o dirigirse a nuestra página web. Y con eso le doy el paso a mi compañero David para que pueda comenzar su presentación. Gracias. Gracias, Javi. Genial. Voy a pedirle por favor a Víctor que me ayude compartiendo. Muchas gracias. Bueno, y de paso, mi conexión estaba un poco inestable, así que voy a apagar la cámara esperando que mejore así la señal y puedan escucharme claramente. Bien, entonces, bueno, primero saludar de igual manera a mis compañeros panelistas y a toda la audiencia que se ha sumado a este espacio virtual para tratar este tema tan urgente que es la minería y cómo afecta a nuestros sistemas montanos en los Andes tropicales. Bueno, he querido iniciar la presentación con esta imagen de fondo tomada por Jorge Anhalser, un reconocido fotógrafo y conocedor de los páramos en nuestra región, porque esta imagen claramente muestra algo que vamos a estar compartiendo en esta sesión, que es la interrelación de ecosistemas. En este paisaje que vemos en la imagen podemos ver claramente cómo ecosistemas lacustres, como estas lagunas que están ahí, como los pajonales y arbustales que están ocupando la zona a la izquierda, así como los bosques montanos que están hacia el lado derecho, hacia donde está esa pared de piedra, pues logran coexistir también, sumándose a los factores humanos. Ahí también, si logran ver bien, hay unas pequeñas casillas que pues estas también forman parte de lo que es el paisaje del páramo, ¿no? En los páramos confluyen y se interrelacionan varios ecosistemas y varios factores, por lo que es importante tener esta visión amplia de lo que es el páramo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un poco para delimitar el alcance geográfico de esta charla, vamos a referirnos a los páramos que están ubicados en Colombia y Ecuador. Si bien los páramos están ubicados también en Venezuela, en Perú, y de hecho también hay una pequeña parte en Costa Rica, debido a que Ecuador y Colombia pues albergan la mayor cantidad de este bioma,
Y también debido a que la mayor cantidad de proyectos mineros están amenazando a Colombia y Ecuador, pues hemos decidido enfocarnos en estas dos regiones, en estos dos países. Y como ya lo mencionábamos, vamos a estar hablando en lo que en el mapa pueden ver en color verde intenso, verde fuerte, que es el páramo, y en verde un poquito más claro los bosques montanos que los rodean. Estos son ecosistemas de media y alta montaña, por lo que entenderán su importancia tanto la función de proveedores de agua, como también su vulnerabilidad a cualquier impacto minero, ya que desde la cuenca alta se puede afectar pues, fácilmente la cuenca media y baja. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, bueno, aquí realmente la intención es presentar un breve resumen de cuáles son los impactos de la minería. La intención no es hacer un listado extensivo y explicar todos los impactos mineros, pues eso nos llevaría mucho tiempo. Pero sí, lo que quisiera mostrarles aquí es que la minería tiene impactos que se sienten o que son soportados tanto por los territorios, que son los, eh, los impactos que están en las casillas azules, como por los cuerpos, individuos y las sociedades que habitan estos territorios, ¿no? Lo que sí también quisiera destacar es que los impactos se generan en cada una de las fases mineras, pero también se van sintiendo incluso después de cada una de las fases, trascienden, e incluso mucho después de que el proyecto minero ha cerrado. Eso es lo que llamamos que la minería tiene impactos a largo plazo e impactos a perpetuidad. ¿Sí? También quisiera destacar aquí algunos impactos que vale la pena mencionar, como son, por ejemplo, las emisiones atmosféricas, eh, tanto por material particulado que se genera en proceso de extracción y de beneficio, como también, pues, contaminantes climáticos de vida corta y gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera en esta actividad. Recordemos que la minería es una actividad profundamente dependiente de los combustibles fósiles. Por otro lado, también el tema del impacto hídrico vale la pena recalcar. El consumo de agua, por un lado, es sumamente fuerte por esta industria, pero también existe el potencial de contaminación de agua, ¿no? Tanto por los insumos que se utilizan en los procesos de extracción y concentración de los metales, como pueden ser ácidos y también elementos como el mercurio y el cianuro, como también por la liberación de elementos químicos que estaban pues antes dentro de la Tierra, pero al ser removidos y expuestos hacia la superficie, se oxidan ante la lluvia, el viento, etcétera, se oxidan y son pues transportados por el agua y por el viento. Esto es lo que se conoce generalmente como drenaje ácido de mina. Em, Otro impacto relevante que quisiera mencionar aquí son las presas de relaves. Los relaves son todos estos residuos que se generan después de la extracción y trituración de la tierra, y son cantidades inmensas. Una presa de relaves puede tener entre cientos hasta miles de toneladas que contiene, y estos son pasivos ambientales que deberían estar en el sitio por muchísimo tiempo. Em, Aquí igual vale la pena mencionar que debido a las condiciones atmosféricas, debido a sismos y otros eventos, es muy probable que estas presas de relaves cedan y derramen todos los residuos y basura que ellos contienen, ¿no? Residuos tóxicos, ¿sí? Em, Esto ya ha pasado y de hecho más o menos estimaciones calculan que al año ocurren alrededor de 8 y 12 eventos de este tipo. Ocurrió en Brasil, en Brumadinho, también ha ocurrido en Sudáfrica y en algunas partes del mundo. Bien, con esta diapositiva finalmente quisiera mencionar que la minería tiene impactos realmente fuertes
y que sus efectos se logran sentir a largo plazo e incluso a perpetuidad. En esta diapositiva, nada más mostrar que la industria minera logra ser rentable o logra generar tanto dinero para pues, las empresas mineras debido a que se encuentra en un cierto desequilibrio económico, porque únicamente toman en cuenta los costos de operación pero no los costos sociales y ambientales de la extracción minera, ¿sí? Un ejemplo de ello es lo que podemos ver en la imagen de la derecha, tomado de la investigación de Andrés Ángel, un colega científico, en la que se muestra en la línea verde el valor asegurado, es una empresa minera que aseguró un valor por daños ambientales pero es muchísimo menor a lo que se ve en la línea roja, que es el costo de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, además que la póliza de seguro se mantiene constante, el valor del costo de tratamiento pues va incrementándose en el tiempo, ¿sí? Únicamente si es que las empresas mineras logran internalizar estos costos ambientales y sociales relacionados a la pérdida de servicios ecosistémicos, al manejo de pasivos ambientales y a la restauración ecológica, pues se podría de cierta forma alcanzar un equilibrio y de cierta forma también asegurar que el ecosistema y las comunidades no se vean tan afectados por estos impactos. Siguiente, por favor. Bien, para nada más mostrar la situación actual de la minería en nuestra región, he tomado esta investigación realizada por algunos colegas científicos en la que se utilizó bases de datos geográficas e imágenes satelitales para determinar a escala global cuál es el área que ocupa la minería actualmente, ¿sí? Entonces lo que ustedes ven en color lila en la pantalla, en el mapa de la izquierda, representa espacios mineros, ¿sí? Territorios donde actualmente se está haciendo minería. Em, Esto pues muestra que Brasil pues tiene gran cantidad de áreas mineras, pero también Perú y Chile lo mismo, no tienen gran cantidad de territorio dedicado a la minería. Y vale recalcar también lo que está sucediendo en Argentina, México y Colombia, que es también un proceso de expansión de las actividades mineras. Y además de esto, hay que recalcar que estamos viviendo una situación donde la minería está incrementando o busca incrementar su producción minera, de que hay muchos proyectos nuevos que están a la cola y pues a la final esto a nosotros como región nos trae muchos desafíos en cuanto a la regulación ambiental de estas actividades. Siguiente, por favor. Bien. Decimos que la minería está en expansión y esto es muy fácil de comprobar. En esta imagen, en la imagen de la izquierda tenemos, por ejemplo, los resultados de esta investigación que les mencionaba con las áreas mineras que se encuentran ya en explotación. Y en la imagen de la derecha lo que se ha hecho es tomar los catastros mineros o los mapas de títulos mineros de Ecuador, Colombia y Perú y clasificar, dejar únicamente los proyectos que están en fases iniciales, en fases exploratorias, en fases de estudios iniciales, ¿no? Entonces, como vemos, hay nuevas áreas que están proyectándose, ¿sí? Nuevas áreas en amarillo, que son nuevas áreas donde la industria minera busca expandirse. Pero una mirada también un poco más cercana a los catastros mineros nos permite ver que hay se está cometiendo una práctica muy clásica, si se quiere, de la industria, que es la subdivisión de proyectos grandes en proyectos más pequeños para facilitar también la regulación ambiental y de esta forma intensificar la extracción minera. Esto igual tiene unos efectos súper fuertes, dado el efecto acumulativo que tienen los impactos ambientales en el ambiente. Siguiente, por favor. Bien.
Ahora quisiera dar un brevísimo resumen de la situación minera en los Andes del Ecuador y luego lo haré para Colombia también. Bueno, lo que ven en el mapa de la izquierda, igualmente en color verde fuerte, corresponde a zonas de páramo. Y lo que ven en cuadraditos rojos, pues corresponde a el catastro minero, ¿sí? Haciendo un análisis de proximidad del catastro minero hacia las áreas de páramo, se tiene que cerca de 100 concesiones mineras están amenazando a los páramos. Eh, Igual, el oro se ha identificado como ser el elemento que más buscan extraer estas empresas mineras, seguido de cobre y plata en menor proporción. Pero definitivamente es el oro, el metal eh, que se busca en detrimento de nuestros páramos, ¿sí? A pesar de ello, bueno, consultas populares han demostrado el rechazo popular que tiene la minería metálica en estas poblaciones, ¿sí? Eh, Aquí solamente quisiera dar el caso, mencionar el caso de lo que está sucediendo al sur del Ecuador, sobre todo el proyecto Loma Larga y el proyecto Río Blanco están amenazando los páramos del sur del Ecuador, muy cercanos a la ciudad de Cuenca. Son lugares de abastecimiento hídrico para las poblaciones del sur del país. Asimismo, quisiera destacar el proyecto minero La Plata, que se encuentra, bueno, si bien no se encuentra en zona de páramo, pero se encuentra en una zona de bosque montano. Y en este caso, el proyecto La Plata ha sido objeto de mucha crítica social y oposición de parte de la comunidad. No obstante, ahora mismo vive en una situación de militarización y criminalización de los defensores ambientales. Siguiente, por favor. Ya. De forma similar, un breve resumen de lo que sucede actualmente sobre minería en Colombia. En el mapa de la izquierda igual podemos ver los páramos en verde fuerte y en rojo las concesiones mineras. Hay muchísimas más concesiones mineras en Colombia, seguramente por su extensión. Em, y de hecho hay 200 concesiones mineras, alrededor de 200 concesiones mineras que están amenazando los páramos, ¿sí? De igual forma, el oro es el elemento que más se busca, pero aquí también hay la particularidad de que pues hay empresas que buscan también apropiarse de otros metales como es el níquel, la plata, el platino y cobre. Aquí hay varias poblaciones que están siendo afectadas o que pueden llegar a ser puestas en riesgo por la actividad minera, sobre todo por los proyectos, por ejemplo, La Colosa, Quebradona y Sotonorte, del cual, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Y bien, sí, con esto nada más quería concluir, dándole paso ahora pues a Boris, quien nos va a dar una charla un poquito más a profundidad acerca de estos ecosistemas de montaña y después a Hernán, quien nos va a detallar un poquito más de la situación minera en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, David. Excelente presentación, muy informativa como para darnos esa primera introducción a cómo están amenazados los páramos por la minería a gran escala y de metales, como bien nos informabas. Entonces, vamos a proceder a darle el paso a Boris. Adelante, Boris. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, correcto. Ya, perfecto. Primero, quiero pedirles una disculpa porque estoy ahora en México, fuera del país, entonces mi conexión a internet posiblemente está un poco entrecortada, eh, pero si es que tienen alguna pregunta o algo no se escucha bien, lo pueden escribir también en el chat para revisarlo después. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. Eh, A ver, ¿me confirman si la pueden ver ahora? Sí, Boris, se Ya, puede observar.
Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy Boris Ochoa Tocachi, soy el CEO de ATU Consultoría Estratégica y consultor también en hidrología para algunas otras organizaciones. Y en lo que nos hemos especializado un poco es en poder entender varios de estos procesos que se dan en nuestros ecosistemas, sobre todo para entender el impacto que pueden tener las acciones humanas, tanto impactos negativos, pero también algunos impactos positivos que podemos generar. Y lo que les quiero mostrar aquí en esta charla son conceptos básicos de cómo funciona la hidrología de los ecosistemas de montaña, sobre todo enfocado en los ecosistemas de páramo para luego, al escuchar al ver la charla de David, al poder escuchar la siguiente charla, también podamos observar cómo esos elementos que son bastante delicados dentro del ecosistema pueden verse muy alterados por los efectos que tienen prácticas humanas y sobre todo prácticas bastante extensivas e intrusivas como viene a ser la minería. El, Primero, bueno, como ustedes conocen, al referirnos a ecosistemas de montaña, nos estamos refiriendo en este caso particularmente a la cordillera de los Andes, que es un sistema bastante complejo porque no solamente involucra una diversidad de ecosistemas, de biomas, como había mencionado David, sino ecosistemas dentro de esos biomas, pero también una complejidad social bastante grande. Son varios países con configuraciones económicas diferentes, con los mismos Andes, con configuraciones geográficas bastante diferentes, con extremos súper complejos como tener la selva amazónica en la parte oriental y luego encontrarnos con el Océano Pacífico, que a su vez tiene efecto de la corriente del Niño en la parte más norte, de la corriente de Humboldt, que es más fría en la parte más sur. Entonces, toda esa complejidad de interacciones de procesos regionales, lo que resultan también es en una diversidad de ecosistemas que se generan a lo largo de la cordillera. En esta ilustración que ustedes ven aquí, si es que lo vemos así de norte a sur, básicamente se forman un conjunto de biomas y de ecosistemas que tienen algunas similitudes, como por ejemplo ecosistemas de alta montaña, como los páramos y las punas y las jalcas, pero que claramente tienen diferencias por la estacionalidad a la que están ubicadas. Los páramos, al estar mucho más al norte, más cerca de la zona ecuatorial, tienen menos estacionalidad, es decir, una relación mucho más cercana entre lo que viene a ser la estación de lluvias y la estación seca, a veces dos estaciones de lluvias, dos estaciones secas, como sucede en los páramos de Colombia, en los páramos de Ecuador. Y mientras uno se va hacia el sur, mientras la latitud aumenta y la distancia con la línea ecuatorial aumenta, la estacionalidad también. Es decir, una estación seca muy marcada, muy extensa, de 7, 8 meses, y una estación de lluvias muy corta y también muy intensa de 3, 4 meses. Además, como ustedes conocen, varias de las zonas de los Andes contienen glaciares que muchas veces se los ha identificado como esas torres de agua que permiten la provisión de agua y la regulación de agua a lo largo de los años, pero que están desapareciendo por efecto del cambio climático y que también son foco de actividades extractivas como la misma minería que se ubica tanto en zonas bastante cercanas esos picos de los Andes, pero que están entrando también en los ecosistemas como los páramos y las punas, que se encuentran ya mucho más abajo. Si vemos un poco más bajo en altura, vamos a encontrar también una diversidad de ecosistemas ya boscosos por debajo de la línea de los árboles, como decimos, en donde las condiciones climáticas y tanto regionales como locales permiten el desarrollo de vegetación más extensa. Entonces tenemos, por ejemplo, bosques nublados, bosques estacionales, zonas entre las mismas montañas o la misma cordillera de los Andes dividida en subcordilleras que dan origen a valles interandinos en donde se ubican varias de las ciudades más importantes de la región, como Quito, Bogotá, entre otras. En el mismo altiplano en donde se encuentran ciudades como La Paz, El Alto. Y si vamos más abajo, por ejemplo, encontramos ya zonas de bosque seco que tienen sus particularidades también, una transición mucho más fuerte entre lo que viene a ser vegetación de alta densidad, son bosques,
pero con una estacionalidad mucho más fuerte también que tiene sus características más peculiares. Y algo que también es bastante interesante considerar es la presencia de un desierto, uno de los, si no el más seco del mundo, en toda la costa de Perú, al norte de Chile también, desde el desierto de Sechura al norte de Perú hasta el desierto de Atacama al norte de Chile. Tenemos toda esta diversidad de ecosistemas y si vamos un poquito más al norte, cuando estamos ya en Colombia, vemos zonas en donde posiblemente se encuentra una de las zonas más lluviosas, si no la más lluviosa del planeta, que es la zona del Chocó. Entonces, toda esta diversidad de biomas, de ecosistemas, dan origen también a estos paisajes que son bastante diversos. Tenemos zonas de páramo, tenemos zonas de bosque nublado, bosque de niebla, como el que vemos aquí en la fotografía, que se encuentra muchas veces interactuando con el mismo páramo. Los valles interandinos, que se habían mencionado hace un momento, en donde estas divisiones de la cordillera permiten zonas con un clima mucho más gentil, en donde se han desarrollado varios de los asentamientos humanos importantes a lo largo de la misma cordillera. Había mencionado ya algunos como Bogotá, Quito, pero no solamente las capitales, sino otras ciudades también de provincia en los diversos países, incluidos Perú, Bolivia, el norte de Argentina, de Chile. Bosques andinos estacionales que claramente muestran una diferencia en la temporada del año, en el paisaje que podemos observar. La misma presencia de los seres humanos que genera paisajes culturales como estos, en donde el cultivo de especies nativas como la papa, por ejemplo, se va extendiendo cada vez más alto en los Andes. La puna húmeda y su asociación, por ejemplo, con salares, la puna seca o xerofítica, también que tiene características todavía de pastizales, pero que es muy diferente tanto en paisaje como en estacionalidad, en donde vamos a profundizar un poco más. Y el bosque seco, que también he mencionado que tiene sus características particulares y que no ha sido tan estudiado como otros tipos de ecosistemas, como los mismos bosques tropicales, los bosques nublados y los bosques montanos que también existen en los Andes. Dada toda esa complejidad que existe de diversos ecosistemas y las interacciones que existen entre ellos, si bien hablamos de los páramos como uno de estos ecosistemas o de estos biomas que tiene sus particularidades, su fragilidad, su resiliencia también y de lo que dependemos varios de los habitantes de los Andes, es importante siempre considerar estas interacciones que existen. A la final, el páramo o los páramos tienen zonas de humedales, tienen zonas de bofedales, tienen parches de bosques, tienen esta interacción con los mismos glaciares que a veces se encuentran en las partes más altas y con los bosques que se encuentran inmediatamente más abajo de ellos. Y los páramos como tal son un bioma que se extiende por aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados en los Andes del norte, desde el norte de Venezuela, a lo largo de Colombia, a lo largo de Ecuador y hasta el norte de Perú. Algunos afloramientos incluso en Costa Rica, que también son bastante similares a los páramos que tenemos en Sudamérica. Como habíamos mencionado, son ecosistemas que proveen agua a varios de los asentamientos humanos. Hablamos de ciudades con millones de habitantes y a lo que está asociado a esa producción de industria, de agricultura, de ganadería, de energía hidroeléctrica, entre otros usos, y que a su vez son de los ecosistemas más amenazados que se encuentran, tanto por los cambios de uso de suelo como por el cambio climático. Y aún así, a pesar de esa delicadeza, digamos, que tienen los ecosistemas, no los hemos estudiado lo suficiente como quisiéramos. Los mismos páramos, a pesar de que los agrupamos, digamos, en ese conjunto bastante grande, son ecosistemas muy diversos. Como ustedes ven en estas fotografías, dos fotografías de Venezuela, dos fotografías de Colombia, en donde los paisajes se ven ya de por sí bastante diferentes. Los páramos de Ecuador, en donde ya no existen los frailejones característicos que vemos en las zonas
de páramos de Colombia y estas dos fotografías del páramo al norte de Perú, páramo de Piura, y la Jalca en la zona de Chachapoyas, en la región de Amazonas o en la región de Cajamarca también, que muestra una transición entre el páramo y la puna. En las últimas décadas es cuando realmente ha comenzado a crecer la investigación científica en los páramos y en general en los Andes y en otros ecosistemas de montaña. Pero si ustedes ven este gráfico de acá, de la derecha, realmente lo que notamos es que a partir del año 2000 hasta el 2020 es donde hemos visto el mayor crecimiento científico de publicaciones, no solamente en temas ambientales, sino también en temas sociales, en temas económicos. Hablamos de ecología de páramos, de hidrología de páramos, en donde ya comenzamos a tener un salto bastante fuerte en el entendimiento de estos ecosistemas y el conocimiento científico que tenemos sobre ellos. Sin embargo, uno de los problemas es que si bien tenemos ese gran salto científico en conocimiento, como digo, de múltiples disciplinas en los páramos, no tenemos el mismo entendimiento o conocimiento en otros ecosistemas altoandinos. Y esto es preocupante porque el conocimiento a final de cuentas es también poder. Y tener o no tener conocimiento cambia esas balanzas de poder entre quienes pueden tomar decisiones informadas o quienes pueden controlar decisiones. Aquí en este gráfico es un estudio que habíamos hecho en 2022, tomando en cuenta solamente los ecosistemas de pastizales altoandinos tropicales, es decir, las zonas que se encuentran por encima de la línea de los árboles y por debajo de los glaciares, esas zonas de pastizal, donde tenemos punas, páramos y jalcas, pero en donde vemos que la extensión de los páramos apenas es el 12% de esos ecosistemas de pastizales. Las punas cubren el 85%, que es toda esta zona marrón que tenemos acá, tanto de puna seca como puna húmeda. Pero si vemos en términos de investigación, a pesar de que los páramos cubren una extensión relativamente pequeña, concentran el 92% de la investigación científica. Eso, si bien podría considerarse una buena noticia para los páramos, es una mala noticia para el resto de ecosistemas. Es bastante sorprendente pensar que el 85% de los Andes tropicales apenas concentran el 6% de la investigación. Entonces tenemos un trabajo bastante grande todavía que hacer en investigación científica en las punas, en otros ecosistemas mucho más particulares, los bofedales, los mismos humedales y poder entender las interrelaciones que estos ecosistemas tienen. Y ya entrando un poco en materia para poder entender el funcionamiento de los ecosistemas, el funcionamiento hidrológico, he puesto aquí esta figura para poder tener una relación con un concepto que aprendemos desde la escuela, ¿no es cierto? Nosotras, cuando estamos en la escuela, aprendemos del ciclo hidrológico. Y lo aprendemos de una manera bastante sencilla, donde decimos el agua se evapora de los océanos, se condensa, forma nubes, luego esas nubes se mueven, cuando se enfrían precipitan, se forma la lluvia y esa lluvia al alcanzar el suelo vuelve a correr a lo largo de los ríos hasta alcanzar de nuevo el océano. Esa es la forma más sencilla de poder entender el ciclo hidrológico y de hecho no es que esté mal, pero es una forma muy simple de poder entender estos procesos. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Y tenemos, por ejemplo, un ciclo del agua en la actualidad que ya no es natural, en donde notamos ya una influencia humana mucho más fuerte, mucho más intrusiva en esos mismos procesos hidrológicos, en donde no solamente tenemos varios elementos adicionales, no solamente tenemos que considerar, por ejemplo, los glaciares y el derretimiento de los glaciares por efecto del cambio climático, sino que además tenemos que considerar que los mismos seres humanos hemos cambiado ese ciclo hidrológico, por ejemplo, a través de la agricultura a gran escala que se encuentra en las zonas más bajas, a través del uso industrial del agua, a través del represamiento de varios de los ríos para la producción de energía hidroeléctrica. A través de, por ejemplo, las mismas actividades que hacemos en las zonas altas, como construir un reservorio, hacer trasvases entre las cuencas, tomar agua desde la cuenca amazónica para pasarla a la cuenca del Pacífico,
o la misma minería a diferentes escalas que se produce tanto en zonas altas como en zonas bajas de las cuencas que nos proveen agua a las ciudades. Y la misma construcción de ciudades que también se encuentran tanto en zonas altas como en zonas bajas y que producen una demanda de agua de millones de habitantes en varios de los casos que necesitamos poder tener una provisión de agua de buena calidad en cantidad suficiente para poder sobrevivir. Y la expansión agrícola ganadera que va avanzando cada vez a zonas más altas. Y esto solamente lo que podemos conocer sobre la superficie. Y de ahí tenemos una complejidad mucho más grande en lo que pasa debajo de la superficie y que no la estamos necesariamente viendo en toda su complejidad. Es decir, extracción de agua subterránea, la misma recarga de agua, la infiltración de agua natural que se debe dar, la recarga de los acuíferos, varios de los procesos que pasan debajo del suelo y que al no verlos, de cierta manera los invisibilizamos. Y que cuando tenemos actividades que realmente llegan a afectar esos suelos, nuevamente como en el caso de los reservorios, de la minería o de grandes eh, acciones que afectan esos suelos, entonces los estamos entrando, digamos, en ese mundo mucho más complejo. Y es en esos suelos en donde realmente se encuentra la esponja de agua de los ecosistemas de montaña. Tenemos, por ejemplo, en este perfil, para mostrar muy sencillamente cómo funciona el ciclo hidrológico, esta escala, es que cuando caen las lluvias en las zonas de montaña, en las zonas de pastizales altoandinos, dependiendo de la intensidad de la lluvia, si es que es muy fuerte, el agua va a correr sobre la superficie, pero si es que la lluvia es mucho más suave, más gentil, como como la lluvia de los páramos, por ejemplo, el agua se infiltra dentro del suelo. Y el agua dentro del suelo bien puede viajar a lo largo de los poros del mismo suelo de las rocas de forma horizontal para alimentar los ríos, o bien puede penetrar de forma mucho más profunda y recargar los acuíferos que también alimentan el caudal base que llega a esos ríos. Pero si pensamos realmente dónde está la esponja de agua en estos ecosistemas de montaña, no se encuentra tanto en la vegetación, sino se encuentra realmente en los suelos y en la geología cuando no es impermeable de esos ecosistemas. Y cuando esos suelos no se encuentran en las mejores condiciones de salud, entonces es cuando comenzamos a ver efectos que pueden impactarnos a las personas que vivimos, digamos, sobre la superficie. Por ejemplo, si es que la lluvia es mucho más intensa de lo que el suelo es capaz de infiltrar, entonces vamos a tener escorrentía superficial y posibles inundaciones. Y si bien uno dice, pero no podemos cambiar la lluvia, o sea, la estamos cambiando. Ese es el efecto que el cambio climático puede producir, no tanto en cantidad per se a lo largo del año, sino en la intensidad de la lluvia. El hecho de tener lluvias más fuertes o tormentas más fuertes que no pueden infiltrarse en el suelo van a producir un efecto de este tipo. O tener realmente suelos que puedan almacenar esa agua, pero que al ser saturados también puedan ser ya desbordados y producirnos un efecto como el que vemos en la figura de la derecha. Hidrológicamente, lo que nosotros hacemos en estas investigaciones es tratar de entender cómo esos procesos que los vemos a escala mucho más puntual, a esa escala de parcela, que bien puede ser unos pocos metros o unas pocas decenas de metros, nos sirven para entender unas escalas cada vez más grandes para poder transformar esas investigaciones que son súper puntuales, súper específicas en decisiones y acciones que podemos tomar a escala ya de cuenca, empezando, por ejemplo, con entender cómo se mueve el agua a lo largo de las laderas, cómo están algunas zonas conectadas o no conectadas hidrológicamente. Luego ver cómo las microcuencas, por ejemplo, tienen un efecto de regulación de agua, es decir, funciona el suelo como la esponja, pero la microcuenca en general viene a ser ese elemento de regulación de los caudales, es decir, evitar crecidas, por ejemplo, o mantener agua en la temporada de estiaje. Y luego subir ese conocimiento a escalas más grandes también para poder entender cuál es la interacción entre el páramo con el bosque, cuál es la interacción de los páramos y los bosques con las zonas más intervenidas por seres humanos como zonas ganaderas y zonas agrícolas,
y luego poder entender cómo podemos gestionar una cuenca entendiendo estos procesos para poder tener, digamos, un manejo adecuado de nuestros ecosistemas, de nuestras zonas de montaña, pero también que podamos reconocer esos beneficios que nos están proveyendo en términos de cantidad de agua, de calidad de agua, de hábitat para biodiversidad, de secuestro y almacenamiento de carbono, de purificación de aire, entre muchos otros servicios ecosistémicos que nos proveen estas zonas de montaña. Y luego de poder tener ese entendimiento un poco más holístico, en donde ya crecemos de la zona puntual, comenzamos a ver las cuencas, comenzar a entender también esa interacción que existe, de que no son cuencas completamente naturales, que sí tenemos zonas que se pueden ver muy naturales, como, por ejemplo, este es el páramo de El Cajas en el sur de Ecuador, la Puna húmeda, por ejemplo, esta fotografía en la Cordillera Blanca en Huaraz, o el altiplano boliviano, en este caso un ejemplo de puna seca en Cochabamba, en Bolivia, y poder ver que todas estas zonas se encuentran también intervenidas por seres humanos, donde tenemos cultivos de diferente índole, como en este caso de papas, ganadería con especies tanto nativas como camélidos sudamericanos, como exóticas, como vacas, caballos, ovejas, y acciones como, por ejemplo, la forestación con pinos, que en algún momento, hace algunas décadas, se pensaba que podía ser positiva y que ahora sabemos que no es tan positiva porque también nos está consumiendo agua cuando introducimos una especie de rápido crecimiento como los pinos o los eucaliptos que ya llevan un par de siglos en las zonas sudamericanas. Frente a esta situación, entonces, existen iniciativas que permiten la medición y el monitoreo de las condiciones naturales de los ecosistemas y de los impactos que éstas generan. Por ejemplo, una de ellas es la IMEA, que es la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos, que concentra varios sitios de monitoreo a lo largo de los Andes, desde Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, en donde varias cuencas son monitoreadas para poder entender esas condiciones naturales, esa diversidad que existe a lo largo de los Andes y poder entender los impactos que se pueden generar por acciones humanas, y en donde el monitoreo no solamente se trata de investigación, sino que intervienen varias diferentes entidades. Están comunidades locales que plantean las hipótesis y realmente son las dueñas del agua y del suelo, tomadores de decisión como entidades locales, gobiernos locales, ONGs que tienen proyectos de desarrollo en la zona, la academia, sí, importante que estén universidades relacionadas en este tipo de monitoreos o estudios, las redes de monitoreo como tal, como la misma IMEA, y las autoridades ambientales que a la final son quienes toman las decisiones con esta información, donde tenemos ministerios de ambiente, ministerios de agricultura o los mismos servicios e institutos de hidrología y meteorología de los países andinos. Con la idea de poder generar información, más allá de entrar en el detalle de qué significan estas figuras, es poder entender que información que se puede generar para que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones, en donde podemos decir, realmente podemos cuantificar el impacto de los usos del suelo, como los cultivos, la ganadería o la forestación que había mencionado. Acciones que creemos que son positivas pueden realmente ser tan positivas como creemos, o qué tan negativas pueden llegar a ser, y que eso nos permita entender los impactos que estamos generando como seres humanos en esos ecosistemas. Impactos que van desde, por ejemplo, ver el suelo y el funcionamiento del suelo ante efectos naturales como las sequías, o incluso acciones que a veces creemos que no generan un impacto, pero que realmente es súper fuerte, como motocross, excursiones, turismo intensivo por encima de la capacidad de carga en zonas de montaña, como los que vemos acá, que afectan el suelo. Y como habíamos dicho, el suelo es realmente la esponja de agua de los ecosistemas de montaña. Cualquier acción que hagamos sobre el suelo va a tener un efecto en ese fenómeno de esponja que tienen los ecosistemas. Los cultivos, la labranza que realizamos, las quemas y los incendios forestales en zonas de páramo, que a veces no se hacen incendios solamente por hacer incendios, sino que están asociados
a expansión de frontera agrícola o incluso a proyectos ya mucho más grandes. Si es que existe una zona natural y protegida en la que no se pueden hacer acciones, un incendio de una manera un poco más perversa puede dar lugar a que esa zona luego se convierta en una zona productiva y favorecer el cambio de uso de suelo hacia actividades mucho más intrusivas, en donde si bien al inicio puede empezar con acciones como expandir la frontera agrícola, hacer pastos para ganadería, eventualmente puede llegar a otras acciones mucho más fuertes, como si se descubren minerales, entonces dar paso a minería legal o ilegal en esas zonas o acciones que pueden estar más ligadas por ejemplo, dotar de agua a las poblaciones locales, como construir un reservorio, pero que puede tener impactos bastante fuertes sobre ese suelo, sobre esa esponja que vemos en estos ecosistemas. Como solamente ustedes ven en la fotografía, ver algo así que ya nos produce impactos bastante grandes, ya en términos cuantitativos van a ser mucho mayores. Y si es que esto es el efecto que puede producir solamente hacer un reservorio que tiene un espacio limitado, imagínense el efecto que llega a tener una acción mucho más fuerte como la minería, sobre todo minería a cielo abierto, como vemos en estas fotografías de acá en donde, nuevamente, si reconocemos que son los suelos, la esponja natural, hidrológicamente, la esponja natural que tienen los ecosistemas de montaña, al hacer acciones como estas, estamos afectando precisamente esa esponja. Y eso es algo que no es fácil remediar, porque no es solamente recuperar la cobertura vegetal por encima de la superficie, sino qué está pasando dentro de la superficie. Y es justo lo que a lo largo de estas diapositivas hemos tratado de ver. El ciclo hidrológico no solo es lo que pasa en la atmósfera, sino también lo que pasa debajo de la superficie. Y lo que está debajo de la superficie es lo que menos conocemos porque es lo que no vemos y es lo que de cierta manera invisibilizamos. Y es justo lo que pasa debajo de la superficie, realmente lo que le da el efecto de esponja a estos ecosistemas, pero es también justo lo que pasa debajo de la superficie, tanto en el suelo como en las rocas, lo que se ve más afectado con acciones como la de la minería. Eso es básicamente un vistazo bastante resumido de la hidrología de estos ecosistemas y es importante que podamos considerar no solo los impactos que generamos, pero también los beneficios que estos ecosistemas nos proveen. Entonces, cuando hagamos un análisis realmente para entender, ¿vale la pena o no vale la pena hacer una acción de desarrollo en estas zonas? No solamente debemos pensar en cuál es el impacto que podemos producir, sino también cuál es el beneficio que podríamos dejar de percibir. Estos ecosistemas nos proveen múltiples beneficios y necesitamos reconocerlos, a veces sí cuantificarlos y poner números para poder realmente valorizarlos, no solo económicamente, pero realmente valorizar que necesitamos y dependemos de estos ecosistemas y que cualquier acción que realizamos va a producir un impacto sobre ellos, pero hay acciones que producen un impacto mucho mayor y mucho más fuerte. Muchas gracias por su atención y seguimos conversando si es que tienen alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Boris. Excelente presentación también. ¿Cómo nos comentas sobre todas estas interrelaciones que existen entre los páramos y los otros ecosistemas? Creo que nos deja claro la afectación posible que puede tener en caso de que se dé minería en alguno de estos biomas, como bien mencionabas, y cómo se interrelaciona con también las características propiamente de las propiedades físicas que tienen el suelo, el aire, la vegetación. Así que muchísimas gracias por esta presentación. Voy a darle el paso a Hernán para que nos comente entonces cómo todo esto que comentaba Boris se ha implementado en el caso del páramo de Santurbán. Adelante, Hernán. Vale, muchísimas gracias. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Correcto, Hernán. Nada más que todavía no está en modo presentación. Ya. Ahora sí, listo. Adelante. Bueno, pues primero saludar a todos y todas los asistentes, a mis compañeros de panel em, y bueno, agradecerle a Ida especialmente por este espacio.
lo que vamos a ver es un poco ya en un estudio de caso concreto, cómo todo lo que anteriormente nos han contado se ha visto reflejado en la defensa territorial en el páramo de Santurbán, en términos de conquista, de protección del derecho al agua, de protección de este ecosistemas de alta montaña, ecosistemas montanos como también se denomina. Y esto, digamos, lo que vamos a hacer es tratar de ir caminando en lo que ha pasado acá con la regulación que se ha emitido en torno a páramos especialmente y cuál es el contexto actual, los retos actuales que se viven en esta defensa de Santurbán, en esta defensa del agua de acá en Colombia. Lo primero, pues referenciar que vengo en representación del Comité de Santurbán, que tiene su génesis en el año 2010, conformado por sindicatos, estudiantes, comunidades religiosas, digamos, una amalgama de actores sociales muy diversos. Y, digamos, la característica de la organización es que es una organización urbana sin personería jurídica, sin orden jerárquico, con toma de decisiones por consenso, mayorías en asambleas, reuniones cada miércoles en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, básicamente son los tres elementos que vamos a tratar de recorrer: los antecedentes del conflicto, la defensa de Santurbán y la protección jurídica de los páramos bajo el principio de progresividad y el contexto y los retos actuales en la defensa de este ecosistema. Entonces, un poco para situarnos geográficamente, digamos, la ubicación del conflicto socioambiental es en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente de Colombia. El 30% del ecosistema está en Santander, un poco más del 60% en norte de Santander, colindando también con Venezuela. Digamos, son dos departamentos en donde está el páramo de Santurbán, pero el conflicto en términos de la minería de metales está centrado sobre todo en la parte de Santander, en una provincia que se llama Sotonorte, digamos allá donde ustedes ven el puntico rojo, es donde queda el megaproyecto ahorita que se pretende desarrollar, pero toda esa área es el eje del conflicto, ¿sí? En el departamento de Santander, provincia de Sotonorte, municipios California, Suratá, Matanza, Betas, son 6 municipios que conforman la provincia, pero el conflicto está situado sobre todo en tres: Suratá, California y Betas. Esa zona siempre ha sido una zona minera. Se dice que primeros vestigios de minería hay en el año 1000 antes de Cristo por parte de 4 comunidades étnicas de la zona. Sí, posteriormente en la colonia, pues estas comunidades fueron esclavizadas y eran las que hacían el desarrollo de actividades mineras, digamos, unas condiciones precarias que lo llevaron incluso a la muerte y hizo que hubo un reflujo, digamos, de extracción minera en la colonia española, ¿sí? Digamos, por todas estas condiciones indígenas. Posteriormente, ya con la independencia, vienen empresas inglesas, luego vienen empresas francesas. En la década de los 70 empieza ya la comunidad de la zona a hacer la extracción minera. En la década de los 90, cuando empieza todo el tema del neoliberalismo en el país, en Colombia, pues empiezan ya a conformarse grandes engranajes mineros con multinacionales mineras en la zona. Y lo que detona todo este conflicto, la génesis del conflicto, es la presentación del licenciamiento ambiental por parte de una multinacional canadiense, que en ese entonces se llamaba Greystar, hoy Ecooro, que quería hacer minería a gran escala en el páramo de Santurbán bajo un proyecto que se llamaba Angostura. Y era, pues, digamos, minería no por socavón, sino a cielo abierto. Entonces, bajo, digamos, el eje de esta intervención, bajo, digamos, una óptica del derecho, quería ahorita que viéramos cómo esta lucha en defensa de Santurbán ha realizado transformaciones jurídicas que bajo el principio de progresividad en la protección del agua lo veríamos desde una perspectiva interesante, pero vamos a ver cómo en la implementación de esta normatividad, pues realmente el movimiento social entiende que hay unas regresiones y por eso hay unas nuevas luchas que se están dando para esa progresividad del derecho al agua, de la protección de páramos en el país
y en nuestro territorio. Entonces, la progresividad como principio tiene como varias interpretaciones, varias visiones, varias acepciones, ¿cierto? Implica que deben existir medidas de corto, mediano y largo plazo para satisfacción de los derechos. No puede haber regresión en la garantía y en la protección de derechos. Las interpretaciones judiciales se deben hacer de tal manera que se garantice el derecho en mayor medida y hay una evolución y una evolución constante del contenido y el aumento de las garantías del derecho, que esto es lo que quiero que nos situemos porque esa evolución en el contenido de la garantía de derechos se puede dar por vía judicial, vía legislativa o por presión de los movimientos sociales que hacen obviamente que se transforme el sistema jurídico imperante. Y coloco estas dos imágenes porque el señor que aparece ahí con la camiseta verde en la parte de arriba, pues esto es una época más o menos 2010, ¿cierto? Él luchaba ¿por qué? Porque no hubiera un proyecto minero en el páramo de Santurbán. Y luego coloco una imagen sobre áreas de reserva temporal. Entonces, ya casi 15 años después, la lucha no solamente por defender lo que llamamos páramo propiamente dicho, la parte alta de la montaña, sino por proteger todo el ciclo hídrico. Y esto, digamos, estas dos imágenes nos reflejan lo que para nosotros ha sido la progresividad en la defensa y en la garantía del derecho humano al agua de nuestras comunidades y obviamente también del país. Y esto es un paralelo que les quería hacer, ¿cierto? Para que nos demos cuenta cómo esos cambios normativos o esas nuevas legislaciones, nueva política pública de protección de páramos, tienen una relación intrínseca con lo que se ha hecho en nuestro territorio, con lo que se ha hecho en defensa del páramo de Santurbán. Siempre, digamos, en algunas conferencias se manifiesta que en la Constitución Política de Colombia, si uno la revisa, por ninguna parte aparece la palabra agua y mucho menos la palabra páramos, ¿cierto? Aun cuando de los páramos proviene más del 70% del agua de las poblaciones y que el agua obviamente es el elemento vital para la vida de la constitución política, no hay como un articulado especial para determinar su protección. Y en esa época pues ya había una exploración minera por parte de compañías extranjeras en la zona, ¿cierto? En el 93 es la primera vez que se menciona que los páramos y subpáramos son objeto de especial protección, ¿cierto? En el país con respecto a páramo. Y bueno, hay unos porcentajes, digamos, de recursos que se destinarían a los mismos, es lo que establece. La anterior regulación de antes del 91, que era el Código de Recursos Naturales del 74, ni siquiera menciona los páramos por ningún lado. Y en el 2010, miren ustedes esta relación, ¿no? En el 2010 surge la primera norma que establece la prohibición de minería en páramos en todo el país, que es la Ley 1382. ¿Y qué pasaba en el 2010 en mi territorio? Nos estábamos movilizando en contra de la minería en el páramo de Santurbán y se crea el Comité de Santurbán. Entonces, en la misma fecha en donde sale la primera ley que dice que debe prohibirse la minería en páramos, estaba el auge del conflicto socioambiental en términos, digamos, del páramo de Santurbán, ¿cierto? Entonces ahí uno podría decir, la movilización social que se hizo en Santurbán, pues en cierta medida dio pie a que este tipo de medidas se introdujeran, ¿cierto? Esa ley pues fue declarada inexequible posteriormente por la Corte Constitucional a falta de consulta previa. Y por eso en el 2011 en el primer Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, se introduce esa prohibición nuevamente, porque como se había caído en la norma anterior, pues les tocó replicar esa prohibición en la ley 1450 del 2011. ¿Qué estaba sucediendo en nuestra ciudad, digamos, en nuestro territorio? Plena coyuntura contra el proyecto minero canadiense de Coboro, ¿cierto? En ese mismo año que sale esa nueva prohibición, digamos, esa réplica de prohibición, aquí se archiva la solicitud de licenciamiento ambiental. Es la primera victoria que se tiene, digamos, en términos de esta lucha, ¿cierto? Una victoria, digamos, parcial, pero exitosa, que fue un ejemplo a nivel internacional. Luego, en el 2014, sale la resolución que delimita el páramo de Santurbán, fue el primer páramo delimitado, ¿cierto? ¿Y cuál era el contexto de la zona? Que a finales del 2013
nos volvimos a movilizar pidiendo la prohibición de la minería en páramos. La respuesta, digamos, fue sacar esta resolución, pero ya lo vamos a ver que, digamos, si bien uno lo podría ver desde un enfoque de progresividad, pues en la implementación y en las formas como se implementan las normas, también podríamos críticamente decir que hay unas regresiones en la protección de derechos, pero haciendo la salvedad, digamos que en esas visiones críticas, en esas diversas visiones, sea como sea, la delimitación del páramo de Santurbán sí sirvió para ponerle un freno en cierta medida al proyecto minero de Ecooro de los canadienses, que fue el primero, digamos, que generó la coyuntura, pero eh, no por ello se zanja la discusión que hay, que ya la vamos a ver. Y luego en el 2015, pues sale otra vez en el Plan Nacional de Desarrollo, pero esta vez del segundo periodo de Juan Manuel Santos, la prohibición de minería en páramos, pero establece una excepción y es que los proyectos mineros que tengan contrato y licencia ambiental podían continuar. ¿Cuál era el contexto acá? Una oposición y un rechazo a la delimitación del páramo de Santurbán. Luego logramos tumbar ese, allá acá lo llamamos micos en la ley, ¿cierto? Digamos, orangután lo llamamos también. Eso se logró tumbar. La Corte Constitucional dijo que no, que es absolutamente prohibida todo tipo de minería en páramos, en una sentencia que nosotros, digamos, en un proceso de demanda que nosotros también participamos. Luego viene la otra amenaza. Entonces, se delimita el páramo de Santurbán, era la medida del gobierno, pues digamos, la promovía como la gran protección del páramo, pero resulta que como se delimitó el páramo de Santurbán, pues dio pie a que en áreas contiguas a esa área delimitada pudiera continuar la posibilidad de extracción minera, ¿sí? Y por eso llega otra multinacional de Emiratos Árabes, que ahorita vamos a profundizar, y en esa área que no está, digamos, delimitada como páramo, es que empieza, digamos, a generar otro estudio de impacto ambiental y otro proyecto minero. Entonces nosotros salimos a movilizarnos en el 2017, ¿cierto? Y en esa época que empezamos a movilizarnos, que logramos, digamos, demostrar la nueva amenaza, pues la Corte Constitucional se pronuncia con la sentencia T361, que básicamente dice que la delimitación del páramo de Santurbán está mal, vulnera el derecho a la participación y por ende ordena redelimitar el páramo de Santurbán. Eso salió en el marco de la coyuntura acá, digamos, de Minesa, digamos, la nueva amenaza del páramo de Santurbán para esa época. Luego sale la ley 1930, ley de gestión de páramos, ¿cierto? ¿Y cuál era la coyuntura acá? Pues la movilización social, la oposición contra el proyecto minero de Minesa. Luego en el 2019 se presentan proyectos de ley ya no solo para proteger el páramo, sino debido al, digamos, a la discusión que se generó desde acá, ya empezamos a decir, oiga, es que no solamente proteger una fracción de la montaña, sino es proteger todo el ciclo hídrico. Y entonces empezamos ya aquí a dar un debate sobre la zona de transición bosque-páramo, sobre proteger el bosque altoandino, sobre proteger las cuencas, ¿sí? Y eso bajo el principio de progresividad va a ser una gran evolución, ¿cierto? En la protección del agua y en la protección de los ecosistemas, jalonado, ¿cierto? Y luchado de este territorio, desde este territorio santanderiano. Y mientras presentan los proyectos de ley, la ley 1930, pues en el 2019 se archiva por última vez la solicitud de licencia ambiental por parte de esa empresa multinacional. Logramos ese archivo, no era lo que esperamos, pero en cierta medida es un triunfo que hay que resaltar. ¿Y qué nos encontramos ahorita? En el gobierno actual se saca un decreto, que es el decreto 044 del 2024, que fija unos criterios para declarar unas áreas de reserva temporal en donde no se va a poder, digamos, entregar nuevos contratos de concesión minera, en donde si solamente tiene el contrato no va a poder pasar a la fase de explotación, ¿cierto? Hasta tanto no se defina si esa área va a ser protegida o no. Y debido a las luchas que han hecho acá, pues un área que se fijó para ser declarada como área de reserva temporal es el páramo de Santurbán, es toda la cuenca hidrográfica que nos abastece acá en el área metropolitana de Bucaramanga, y eso se da precisamente por
que hemos logrado que se entienda que la necesidad no es solamente proteger una parte de la montaña, sino es proteger todo el ciclo hídrico bajo esa visión de progresividad de la protección del derecho al agua. Entonces, eso es un poco para el parangón. Ahorita vamos a especificar muchas cosas, ¿sí? Pero eso es como un parangón entre lo que han sido los cambios normativos, ¿cierto? De pasar a una constitución que no tenía nada sobre páramos a pasar a una legislación robusta sobre páramos, pero que se queda corta frente a las aspiraciones que tenemos de protección del agua. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita tenemos una multinacional, que es la multinacional árabe Minesa, ¿cierto? Que tiene una nueva estrategia. Entonces, en este contexto actual vamos a hablar de esa nueva estrategia, de qué está pasando con la delimitación del páramo de Santurbán y cuál es el litigio estratégico que nosotros hemos iniciado al respecto. En la nueva estrategia, como yo les conté, en el 2019 logramos que se archivara ese proceso de licenciamiento, ¿sí? Básicamente acá es interesante esto porque ellos alegaban que ellos no estaban en la zona de páramo de Santurbán, pero se logró comprobar que aún sin estar en esa línea delimitada como páramo, ellos por, digamos, los socavones que iban a hacer, iban a afectar el páramo de Santurbán. Entonces, aquí es una reflexión interesante técnica y no es el hecho solamente que el área donde usted va a explotar sea zona de páramo, sino cuál es la conectividad que existe con el páramo y con el ciclo hídrico para ver si realmente se puede o no desarrollar el proyecto, y se logró demostrar que este proyecto iba a afectar esa, esa, esa área, digamos, el páramo de Santurbán y el ciclo hídrico, y ese es un argumento de fondo que nunca podrán revertir las multinacionales por más de que cambien la forma de su proyecto. Ellos cambiaron de nombre, entonces ya no son Minesa, sino es Proyecto Sotonorte, pero pues digamos acá nosotros hacemos estos memes para que la gente entienda que es simplemente un cambio de nombre. Cambian la escala de proyecto, entonces ya dicen que no es gran minería, sino es mediana y pequeña minería, con el fin de que no suene tan duro, también digamos en términos de la sociedad civil, pero para lograr que no sea el gobierno nacional el que estudie la licencia ambiental, sino que sea la autoridad regional, que en este caso sería la CMB, que es, digamos, un organismo cooptado por la política y la corrupción. Y por último, hay una estrategia de instrumentalizar pequeños mineros bajo un subcontrato de formalización que ahorita les voy a contar. Entonces, acá les ponemos a la gente, miren, a quiénes son los dueños del proyecto que se quieren hacer pasar como pequeños mineros, ¿no? Entonces está los Emiratos Árabes, que es el dueño del proyecto, y ahora aliado con Aris Mining, que es la empresa con mayor producción de oro que hay en Colombia, que es una empresa canadiense. Estos son como sus referentes internacionales. Ellos básicamente hacen una alianza, ¿cierto? Compra Aris Mining el 51% de la operación del proyecto minero Soto Norte, y ellos quedan a cargo del proyecto. A cambio de eso, Emiratos Árabes se vuelve el accionista del 9% de Aris Mining. O sea, hacen ahí una hermandad, obviamente, para unir fuerzas. Y pues también se dice, obviamente, que al tener los canadienses TLC con protección a la inversión, con acuerdo de protección a la inversión, pues también puede ser una jugada para demandar internacionalmente posteriormente al Estado. Eh, bueno, esta es la estrategia. Esto que les voy a decir, eh, no lo hemos sacado a la luz pública, pero queremos mencionárselo. Esto es como primicia, por llamarlo así, primicia. La multinacional, para ganarse a las comunidades, firmó un subcontrato de formalización minera, una tercerización básicamente, ¿sí? Como que les entrega les los subcontrata para que exploten en un título que ellos tienen, el CER 125-68. Y resulta que con eso obviamente instrumentalizan, cotan a la comunidad, tienen ahí a más o menos 60, dicen que 60 personas registradas, digamos,
son 60 familias más o menos que ellos dicen que están ahí articuladas. Pues resulta que el gobierno de Gustavo Petro, a través de la ANM, les aprobó el PTO, ¿sí? Y esto es supremamente grave. Esto no, pues no se lo hemos mostrado a la gente, luego lo vamos a denunciar, pero esto es supremamente grave. ¿Por qué? Porque resulta que usted solamente con el subcontrato que ustedes ven acá y este plan de trabajo y obras aprobado por la Agencia Nacional Minera, usted solamente con esto y con presentar una solicitud de licencia ambiental ya puede explotar, ¿sí? Entonces, esto es una respuesta muy reciente que nos entregó la Agencia Nacional Minera, en donde dice que esa empresa que ellos, digamos, están aglutinando a los mineros tradicionales, que se llama Cali Mineros, ¿sí? Ahí es donde aglutinan a los mineros, los tercerizan, los instrumentalizan. Esa empresa ya puede explotar el páramo de Santurbán, ya puede explotar en nuestras cuencas hídricas. ¿Por qué? Porque como tiene su contrato, tiene eh, PTO aprobado, y tiene una solicitud de licencia ambiental, ya con eso puede explotar. ¿Por qué? Porque es formalización minera. Claro, acá la ANM se ve que está muy desactualizada, se ve que ni siquiera, a pesar de toda la crítica que le hemos hecho, está haciéndole un seguimiento al proceso. Dice que ellos presentaron un trámite el 13 de octubre del 2023 ante la CMB. Resulta que ese trámite ya está archivado y ellos ni siquiera lo saben, ¿sí? O sea, gravísimo que la ANM ni siquiera le tenga un seguimiento a un proceso tan delicado nacionalmente como estos. Pero resulta que ellos dicen, mira arriba, esto es de la CMB, una respuesta de la CMB. No existe trámite de licenciamiento ambiental. ¿Por qué? Porque se los archivaron. 3 archivos de ese trámite de licenciamiento ambiental para esa empresa Cali Minero, donde instrumentalizan a los pequeños mineros. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Vuelven y presentan 2 veces más esa solicitud de licencia ambiental. ¿Para qué lo hacen? Ya lo entendimos. Lo hacen para habilitarse y explotar Santurbán sin necesidad de tener la licencia ambiental aprobada. Por eso presentan una y otra vez la solicitud de licencia ambiental para ver si se habilita la explotación. Y esto es gravísimo porque hay vacíos regulatorios al respecto. Entonces, si a usted le archivan el licenciamiento ambiental o la sola solicitud, entonces, ¿cuántas veces más usted va a presentar esa solicitud y cuántas veces más se va a habilitar para explotar oro, ¿cierto? Sin necesidad de una licencia de fondo. Esto es bastante delicado, es información que queremos presentarles a ustedes. Y entonces, volviendo, digamos, al principio, digamos, de precaución, quiero mostrarles que, como les dije, no había nada en términos de regulación de páramos. Gracias a las luchas que hemos dado en el territorio empieza a crearse, pero cuando vemos cómo se está aplicando esa normatividad, encontramos que el conflicto socioambiental se está agravando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la delimitación, esa política, al implementarla, lo que hicieron fue, en cierta medida, permitir que otro proyecto minero se pudiera desarrollar en la zona. Yo les traigo acá la definición de lo que es un páramo en Colombia para que ustedes vean que lo que hizo el legislador fue escoger la concepción más restrictiva en términos de protección. ¿Y eso qué generó? Generó uno, que hayan disputas en torno de quién explota el páramo. Aquí, como lo vemos, hay explotación de mineros tradicionales, de informales. Te dice también que ilegalidad está explotando en esa zona, ¿cierto? Y por otro lado, vemos que es contiguo a lo que es la línea delimitada que tienen los títulos esta multinacional, ¿cierto? Entonces dicen, no, esta área sí está protegida, pero miren ustedes que incluso alcanza a traslaparse el título minero con la área de páramo. Y ahí entonces, según la visión de ellos, está protegido el páramo, pero, digamos, podemos hacer minería en las áreas donde, digamos, no fueron catalogadas como páramo. Y aquí es donde le estamos diciendo que eso no es posible, porque hacer una minería en esta zona, pues va a terminar afectando el páramo de Santurbán porque hace parte, tiene conexión, tiene conectividad con lo que se denomina, bajo esa concepción, como páramo. Entonces, en vez de solucionar la política de páramos, la problemática, lo que hizo fue intensificarla.
Y ahora en esa progresividad que estamos buscando, no solo que se proteja el páramo de Santurbán, sino que se proteja todo el ciclo hídrico. Y por eso nosotros estamos luchando para que el gobierno nacional aplique el decreto 044 del 2024 en el páramo de Santurbán. Esta zona rosada, esto les cuento la infidencia, esta cartografía ni siquiera nos la dieron a nosotros el gobierno, fueron los mineros de la zona que la filtraron. Pero si es esta, porque todavía no se sabe, todavía no ha salido ni siquiera el proyecto de resolución, esta área es lo que quedaría, digamos, con la protección de reserva temporal. Esto sería, lo verde sería el páramo y esto sería el área de reserva temporal, lo, digamos, lo rosado, ¿cierto? Entonces, ya no solamente logramos que se protegiera la parte alta de la montaña, sino queremos lograr que se proteja todo el ciclo hídrico bajo ese principio de progresividad. Disculpa, Nosotros, Hernán, para ver sí, si podrías, por favor, ir como resumiendo y concluyendo para dar sí, paso a las preguntas nada sí, más. Gracias. listo, ya. Ok, ya en un minuto termino. Interpusimos una acción popular mucho antes, ¿cierto? Con esa visión de protección integral de Santurbán. Está estudiada por el Tribunal Administrativo de Santander. Esperamos que se le diera la misma porque lleva 2 años en cierta medida estancada porque el tribunal, pues, digamos, no le ha dado celeridad. ¿Y cuáles son los retos que tenemos actualmente? Que el gobierno expida esa resolución de reservas temporales, es lo que estamos exigiéndole, que se avancen los estudios técnicos para que esa área de reserva temporal se convierta en un área protegida de forma definitiva, que se le niegue el inicio del trámite de licencia ambiental a Calimineros, donde están instrumentalizando a los mineros de la zona por parte de la multinacional, que la ANLA decía sobre desmantelar la infraestructura minera de Cooro, sobre un plan que se presentó. Eso es muy importante para que no siga, digamos, afectándose el páramo de Santurbán como está sucediendo ahorita, que se decía sobre qué se va a hacer con los mineros de la zona, se van a formalizar, se le va a reconvertir, cuál es la decisión y obviamente que hayan inversiones para que la gente pueda transformar su economía de vida en el territorio. Esos son como los retos que tenemos actualmente y bueno, entonces abiertos ahí a las preguntas. Muchísimas gracias, Hernán. Súper interesante cómo ha sido todo este proceso en protección del páramo de Santurbán y cómo se ha utilizado todo ese conocimiento científico que nos hablaba David y Boris en esta implementación para protección y bueno, los retos que todavía quedan. Vamos a proceder con el espacio de preguntas. Entonces, para aprovechar los últimos minutos, a pesar de que tenemos varias preguntas, vamos directo a una pregunta para David que dice, ¿solamente en los Andes se puede encontrar páramos? Gracias, Gaby. No, de hecho, bueno, estos ecosistemas, estos biomas, surgen cuando confluyen dos cosas, la latitud cerca de la línea ecuatorial y la altura. Entonces, sí, por eso en los Andes, por la cadena montañosa y la ubicación respecto a la línea ecuatorial, surgen este ecosistema que llamamos páramos. Em, pero también, por ejemplo, en África, en las montañas del África, en el Kilimanjaro, allá también se conjugan justamente la cercanía al trópico y las alturas. Entonces ahí ya también hay ecosistemas, biomas muy similares a lo que nosotros llamamos aquí páramos, incluso en algunos sectores de Asia. Sí, eso sería. Muchísimas gracias, David. Ahora, dos preguntas para Boris, que se las voy a hacer de una vez. La primera es de Iván Mendoza, que dice, ¿cómo afecta el turismo o ecoturismo a este tipo de biomas o ecosistema? Y la segunda es de Jimena Ordóñez, que también pregunta que si la exploración minera puede dañar los acuíferos. Entonces, tal vez, Boris, si nos puedes colaborar con esas dos respuestas. Eh, sí, o sea, como habíamos visto, prácticamente todas las actividades que podamos hacer van a tener un impacto en los procesos hidrológicos de estos ecosistemas y también procesos ecológicos, del ciclo de carbono, ciclo de nutrientes, entre otros. Cuando hablamos de ecoturismo u otras actividades, depende mucho de cómo
cómo se maneja. Digamos, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de carga? ¿Cuántas personas visitan? ¿En dónde lo hacen? ¿Está planificado? ¿Está zonificado? ¿Hay senderos definidos? Entre otras acciones, como existen zonas de recolección de residuos sólidos, ¿se permite o no se permite el acceso a cuerpos de agua? ¿Se permite o no se permite, por ejemplo, la recolección de especies incluso? Entonces, como no es inviable, la cuestión es cómo se lo puede manejar. Pero existen en cambio acciones que de por sí van a tener un impacto mucho más fuerte. Y ahí hablamos de acciones como la minería, porque esa sí es una acción en la que realmente no se puede hablar de tanto de un manejo que depende de la intensidad de uso, porque necesariamente para extraer los minerales uno tiene que penetrar en el suelo y como decíamos, el suelo siendo esa esponja que almacena el agua y que almacena carbono y que almacena microorganismos y semillas y diversidad biológica, entre otras cosas, entonces estamos ya produciendo un impacto más fuerte. Una de las cosas que sí se ha observado con las investigaciones es que es difícil tratar de replicar y predecir impactos por esa diversidad que existe. O sea, uno no puede decir el cultivo en esta zona me produce el mismo efecto que en otra, o la ganadería o el turismo, porque depende de qué cultivo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué tipo de animal? Si no es lo mismo tener, por ejemplo, una vaca en una hectárea que tener 10 vacas en una hectárea o tener 10 vacas en 100 hectáreas. Entonces, todas esas diferencias entre capacidad de uso y las características del ecosistema van a tener un impacto. Y cuando hablamos de algo muy puntual y muy impactante como la extracción de recursos minerales, entonces ahí sí hablamos de un impacto bastante más intensivo, más intenso, digamos, en una zona muy concentrada. Pero definitivamente necesitamos más investigación y monitoreo. De acuerdo, muchísimas gracias, Boris. Igual voy a hacerle dos Eh, preguntas muy similares a Hernán. La primera es, ¿cuáles han sido per- las perdón, principales? Javi. Discúlpame, Adelante. solamente para complementar un poquito la pregunta y la respuesta. Hablaban un poco de la exploración, como en esta fase de la actividad minera. Sí creo que cabe la pregunta y hacer este análisis de que la exploración minera también tiene unos impactos significativos en el ambiente, principalmente porque se tiene que construir vías de acceso para llegar a los lugares de extracción. Entonces se tiene que intervenir el páramo para realizar estas trochas y a la vez se tienen que igual realizar perforaciones en el suelo, justamente lo que mencionaba Boris, y la extracción. También se utilizan solventes y químicos que pueden llegar a dañar los acuíferos. Gracias, David. Ahora, para Hernán, ¿cuáles han sido las principales dificultades para proteger el páramo de Santurbán? Y la otra pregunta es, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para la implementación de estrategias que promuevan la protección de esta serie de ecosistemas? Bueno, frente a los retos que, pues, em, la estrategia de una multinacional que tiene todo el dinero, ¿cierto?, para invertirle en ese proyecto, para aguantar, para ser paciente en el tiempo, más el apoyo y complicidad de los gobiernos de turno, pues ese matrimonio nos ha costado bastante, ¿sí? A tal punto que hoy, más de 15 años y todavía este conflicto sigue, ¿cierto? Que tenemos un gobierno nuevo que digamos, el presidente Gustavo Petro siempre ha apoyado esta lucha, pero al son de hoy todavía no ha implementado una política real en términos de protección integral del agua acá en Santurbán y eso se da por, digamos, ese cúmulo de estrategias que ellos implementan de estigmatización, de cooptación de comunidades, de cooptación de medios de comunicación, y eso nos ha puesto en vilo en cierta medida, ¿sí? Pero hemos, digamos, logrado salir avante y hasta ahora, pues, no se ha licenciado ningún proyecto de gran escala en Santurbán. ¿Nosotros qué creemos que cómo se zanja esto? Uno, comprendiendo ya
que no es proteger una parte del ecosistema, sino todo el ciclo hídrico. Esa es la lucha en la que estamos insistiendo bastante, no solo proteger lo que se llama páramo propiamente dicho, sino todo el ciclo hídrico, pero esto tiene que ir acompañado, digamos, de medidas de alternativas para las comunidades allá en Sotonorte, ¿sí? Porque usted puede prohibir la actividad minera ya, de toda índole, pero si usted no hace una intervención integral con planes, programas y proyectos en la zona, pues va a seguir el conflicto allá y van a haber personas que siguen con la empresa multinacional o personas que por su propia cuenta explotan, que también puede ser un riesgo para el ecosistema, ¿cierto? Entonces es implemento determinantes ambientales en la zona, acompañado de esos programas interinstitucionales para cambiar también la vocación económica del territorio. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, por respeto al tiempo de todos los asistentes, que les volvemos a agradecer por haberse tomado el interés, el tiempo, por asistir a este webinar. Vamos a ir cerrando este primer webinar acá. Quedaron muchas preguntas que vamos a recolectar, vamos a distribuirlas entre nuestros panelistas expertos y vamos a procurar darles una respuesta apenas podamos. Nada más si quiero concluir con que el webinar está siendo grabado, porque es una pregunta que hubo por ahí en el chat y en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, a todos los asistentes vamos a hacerles llegar la grabación de este webinar, así como también vamos a estar recolectando las presentaciones para ponerlas a disposición también de todos los que nos acompañaron hoy. Nada más volverles a agradecer por el tiempo y quedamos muy a la expectativa de que nos puedan seguir acompañando en los siguientes webinars. Les agradezco a los panelistas por toda su experiencia, su conocimiento que están aportando en la protección de los páramos y de los ecosistemas de alta montaña, y esperamos que puedan seguir en esa lucha por la protección de, como ya nos explicó Boris, Hernán y David, de todos estos servicios ecosistémicos que nos proveen estos biomas tan particulares que son en la parte latinoamericana. Muchísimas gracias. Gracias a ti.